Amelia respiró profundamente mientras se paraba frente a las puertas de vidrio de Pinnacle Marketing. El logo de familiar brillaba bajo el sol de la mañana, pero hoy se sentía diferente después de 6 meses de licencia por maternidad. Estaba volviendo a su rol como gerente de cuentas senior. Su corazón se aceleró con una mezcla de emoción y ansiedad cuando entró al área de recepción que zumbaba con la actividad del lunes por la mañana. Los tacones de Amelia hicieron clic contra el piso pulido mientras se dirigía al ascensor. Su reflejo mostraba un traje a medida impecable y un cabello bien peinado, pero debajo del exterior profesional se sentía vulnerable. El peso de su extractor de leche servía como un recordatorio constante de su nueva realidad como madre trabajadora en el 5.º piso. Amelia fue recibida por un coro de bienvenida de sus colegas. Intercambió saludos rápidos mientras se dirigía a su escritorio, que se veía exactamente como lo había dejado cuando se instaló. Amelia notó cambios sutiles en el comportamiento de sus colegas. Las conversaciones parecían disminuir en volumen a medida que pasaba y algunos desviaron la mirada. Lo descartó como su propia inseguridad, centrándose en cambio en su bandeja de entrada llena de actualizaciones de proyectos y nuevas iniciativas. Una invitación de calendario para una reunión de equipo apareció y el estómago de Amelia se revolvió. Se esperaba que contribuyera sin problemas como si no hubiera estado ausente. La presión de demostrar su valía nuevamente pesaba mucho sobre ella mientras se preparaba. La mente de Amelia vagó hacia su hijo Jack. ¿Se estaba adaptando bien en la guardería? La culpa de dejarlo competía con su deseo de sobresalir en su carrera. Hizo a un lado los pensamientos concentrándose en la tarea en cuestión. En la sala de conferencias, Amelia se encontró luchando por mantenerse al día con las actualizaciones rápidas y las bromas internas que se habían desarrollado en su ausencia. Cuando llegó el momento de hablar, sintió que todos los ojos estaban puestos en ella. Tropezó al principio, pero rápidamente recuperó el equilibrio presentando sus ideas con confianza. Durante todo el día Amelia hizo malabarismos con las llamadas de los clientes y las actualizaciones del proyecto. Mientras manejaba la necesidad de su cuerpo de extraer leche, se encontró mirando el reloj, calculando cuándo podría extraerse leche sin llamar la atención. A pesar de los desafíos, Amelia terminó su primer día de regreso sintiéndose cautelosamente optimista. Había contribuido de manera significativa e incluso había programado reuniones con clientes para la próxima semana mientras empacaba. Se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Podía hacer esto, ser una profesional dedicada y una madre amorosa como Amelia. Se instaló en su nueva rutina. Un encuentro inesperado destrozaría su optimismo en cuestión de minutos. Su lugar de trabajo se transformaría de un reino de oportunidades a un campo de batalla de prejuicios que podría convertir un entorno de apoyo en hostil de repente. 2 semanas después de su regreso, Amelia se encontró corriendo por el pasillo. Sus ojos se movían de un lado a otro. La familiar presión en su pecho indicaba que era hora de extraer leche. Había cronometrado cuidadosamente su horario, pero una llamada de cliente de último minuto había desbaratado sus planes. Al ver una sala de conferencias vacía, se agachó dentro. El alivio le invadió. Amelia rápidamente instaló su extractor de leche. El silencio llenó la habitación mientras trataba de relajarse. Cerró los ojos pensando en su hijo Jack, sus pequeñas manos y su brillante sonrisa. La tensión en sus hombros comenzó a disminuir. La manija de la puerta se sacudió. Los ojos de Amelia se abrieron de golpe. Su corazón se aceleró. Había cerrado la puerta con llave, ¿no? Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió. Greg, su gerente, estaba en la puerta. Su expresión más de sorpresa a incomodidad a algo más difícil de leer. Oh, Amelia. Greg tartamudeó, su mirada pasando de su rostro al extractor de leche. No me di cuenta de que estaban aquí. Amelia sintió que sus mejillas se sonrojaban mientras se apresuraba a cubrirse. Lo siento, Greg. Pensé en cerrar la puerta. Terminaré en unos minutos. La incomodidad de Greg pareció endurecerse en algo más parecido a una irritación. Mira, Amelia, creo que deberías hacer esto en casa. No es realmente apropiado para la oficina. ¿Por qué no haces que la guardería le dé fórmula a Jack? Mis hijos la tuvieron y están bien. Las palabras golpearon a Amelia como un golpe físico. Abrió la boca para responder, pero Greg ya estaba saliendo de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Amelia se sentó en un silencio aturdido. Su mente se tambaleaba por el encuentro mientras empacaba su bomba. Sus manos temblaban ligeramente. Amelia trató de darle sentido a lo que acababa de pasar. Conocía sus derechos. La ley federal protegía su capacidad de extraer leche en el trabajo. La compañía incluso había proporcionado una sala de lactancia exclusiva, aunque a menudo estaba ocupada por otras madres primerizas. Usar una sala de conferencias vacía cuando era necesario era perfectamente razonable. Pero las palabras de Greg resonaban en su cabeza. No era realmente apropiado para la oficina. El rechazo de su elección de amamantar dolió, pero más que eso, planteó una pregunta preocupante. Si Greg veía esto como poco profesional, ¿de qué otra manera su condición de madre primeriza podría estar afectando su posición en la empresa? Amelia respiró profundamente. Saint en sí misma, antes de regresar a su escritorio, se dijo a sí misma que era solo un momento incómodo, un malentendido. Greg había sido tomado por sorpresa. Eso era todo. Seguramente una vez que tuviera tiempo para reflexionar, se daría cuenta de que su reacción estaba fuera de lugar mientras se acomodaba nuevamente en su trabajo.
Amelia empujó el incidente al fondo de su mente, tenía proyectos que manejar, clientes a los que impresionar, no dejaría que un encuentro incómodo descarrilara su determinación de sobresalir tanto en su vida profesional como personal. Amelia no sabía que su resolución estaba a punto de enfrentar un desafío inesperado. El aire en la oficina había cambiado de lugar de trabajo y llevaba susurros que parecían desvanecerse cada vez que se acercaba. ¿Qué fuerzas invisibles estaban trabajando en los pasillos de su lugar de trabajo? Las señales eran inicialmente sutiles, pero se volvieron imposibles de ignorar. Las conversaciones se convertirían en un silencio cuando Amelia entrara en la sala de descanso. Los colegas que una vez la saludaron cálidamente ahora solo ofrecían sonrisas con los labios apretados y asentimientos apresurados durante las reuniones de equipo. Se encontró aislada. Sus ideas se encontraron con un silencio incómodo antes de que alguien cambiara rápidamente de tema. El aguijón de la exclusión era palpable y la dejó cuestionando su lugar en un equipo que una vez dirigió con confianza en los pasillos. Amelia captó fragmentos de conversaciones en voz baja, siempre corriendo para extraerse la leche. Un día escuchó las palabras cortándose abruptamente cuando dobló la esquina. Otra vez escuchó claramente su nombre seguido de probablemente distraída por los deberes de mamá. Cada susurro que escuchó socavó su identidad profesional reemplazándolo con una etiqueta no deseada. La nueva madre inconveniente. La situación llegó a un punto crítico durante una presentación crucial para un cliente mientras Amelia preparaba sus materiales. Escuchó a dos colegas susurrando justo afuera de la sala de conferencias. ¿Crees que está preparada para esto?, preguntó Greg. Debería haberle dado esto a alguien más disponible, respondió el otro. Las palabras golpearon a Amelia como un BL físico robándole el aliento momentáneamente. A pesar del dolor, Amelia se robó a sí misma y entregó la presentación impecablemente. El cliente estaba impresionado elogiando su enfoque innovador y atención al detalle, pero mientras empacaba sus materiales, Amelia no podía deshacerse de la sensación de que su éxito era visto como una anomalía en lugar de la norma. Siempre había sido en su escritorio. Amelia trató de concentrarse en su trabajo empujando los susurros y miradas de reojo al fondo de su mente. Se recordó a sí misma sus logros, sus habilidades y su derecho a estar allí, pero las preguntas la acosaban. ¿Qué más decían sus colegas cuando ella no estaba cerca? ¿Qué tan profunda era esta corriente subyacente de duda? Cuando salió de la oficina esa noche, Amelia vio a un pequeño grupo de compañeros de trabajo apiñados. Su conversación se detuvo abruptamente cuando la notaron. El silencio decía mucho, insinuando las discusiones que sucedían a puertas cerradas, y en voz baja, Amelia cuadró los hombros y caminó hacia adelante decidida a no dejarles ver cuánto la afectaba su comportamiento. La determinación de Amelia pronto sería puesta a prueba mientras caminaba hacia su siguiente presentación. Notó que los ojos de Greg se entrecerraban, su mirada seguía cada uno de sus movimientos. ¿Qué había cambiado en ella? Un gerente que alguna vez la apoyó. La respuesta revelaría una verdad sorprendente sobre el sesgo en el lugar de trabajo. La sala de conferencias quedó en silencio mientras Amelia preparaba sus materiales, el peso del escrutinio de Greg presionándola. Su comportamiento era frío, casi hostil. Cuando Amelia comenzó su presentación, notó que el lenguaje corporal de Greg cambiaba. Se reclinó en su silla, los brazos cruzados, su expresión era ilegible. Cuando terminó de delinear su estrategia innovadora para su cliente más nuevo, ella esperaba la ronda habitual de preguntas y comentarios. En su lugar, la voz de Greg cortó el silencio aguda y crítica. No estoy segura de que este enfoque sea lo que estamos buscando. Amelia, dijo, su tono despectivo, parece un poco desenfocado. Tal vez deberías tomarte un tiempo para refinar tus ideas. Amelia sintió que sus mejillas se sonrojaban, sorprendida por la dureza de su crítica. Había pasado semanas perfeccionando esta presentación, equilibrando cuidadosamente sus responsabilidades laborales con su nuevo papel como madre. La implicación de que su trabajo era mediocre dolió profundamente. El comportamiento de Greg se volvió cada vez más difícil de ignorar durante las reuniones de equipo. Interrumpía a Amelia a mitad de oración, hablando por encima de ella para redirigir la conversación. Cuando ella enviaba informes, los devolvía cubiertos de tinta roja, cuestionando incluso los detalles más pequeños. Una tarde, Amelia escuchó a Greg hablando con un cliente por teléfono. No te preocupes, yo me encargaré de esa cuenta personalmente. Estaba diciendo que queremos asegurarnos de que reciba la atención que merece. Con un sentimiento de hundimiento, Amelia se dio cuenta de que estaba hablando de uno de sus clientes de larga data, uno que había nutrido durante años. La investigación ha demostrado que el sesgo implícito contra las madres trabajadoras es un problema generalizado en muchos lugares de trabajo. Un estudio del National Women's Law Center encontró que las madres tienen un 79% menos de probabilidades de ser contratadas y se les ofrece $1,000 menos en salario en comparación con las mujeres sin hijos. El comportamiento de Greg parecía alinearse con estas estadísticas preocupantes. Sus acciones, sugiriendo una creencia profunda de que el nuevo papel de Amelia como madre había disminuido sus capacidades profesionales. A medida que pasaban los días, Amelia se encontró cuestionando cada decisión, cada idea. La confianza que una vez había sido su hallmark comenzó a tambalearse bajo el constante bombardeo.
de críticas comenzó a llegar a la oficina más temprano, quedándose más tarde tratando desesperadamente de demostrar su valía. Una noche mientras Amelia estaba empacando para irse, Greg se acercó a su escritorio. Noté que estás trabajando en la cuenta de Berkshire, dijo, su tono engañosamente casual. Creo que podría ser mejor si reasignamos eso a otra persona, ya sabes, alguien que pueda darle toda su atención. Amelia sintió como si el piso se hubiera caído debajo de ella. La cuenta de Berkshire era uno de los clientes más prestigiosos de la agencia, uno que ella personalmente había traído. Puedo manejarlo, Greg, dijo luchando por mantener su voz firme. He estado manejando esta cuenta durante años. La expresión de Greg se endureció. Las cosas cambian, Amelia. Necesitamos asegurarnos de que nuestros clientes obtengan nuestro mejor trabajo. Estoy segura de que lo entiendes. Mientras Greg se alejaba, Amelia se sentó en su escritorio aturdida. La implicación era clara en los ojos de Greg. Ya no era capaz de entregar su mejor trabajo. La comprensión la golpeó como un golpe físico, dejándola cuestionando todo por lo que había trabajado tan duro para lograr. La sala de descanso, que alguna vez estuvo bulliciosa, quedó en silencio cuando Amelia entró. Sus colegas apartaron la mirada. ¿Qué fuerza invisible había convertido su lugar de trabajo en un páramo frío y hostil? La respuesta revelaría una verdad impactante sobre la naturaleza humana y el poder de la percepción. Amelia se paró en la entrada. Su confianza habitual fue reemplazada por una palpable sensación de inquietud. Se dirigió a una mesa vacía, el sonido de sus tacones resonando en el silencio antinatural. Hace solo unos meses, Amelia había estado en el centro de estas reuniones. A la hora del almuerzo intercambiaba historias con Sara de contabilidad, discutía las últimas tendencias de la industria con Mark de ella y compartía risas con los miembros de su equipo. Ahora esos mismos colegas parecían haber formado una barrera invisible a su alrededor. Mientras Amelia desempacó su almuerzo y notó el marcado contraste entre su comida solitaria y los grupos animados dispersos por la habitación. Las conversaciones se redujeron a susurros cuando pasaba, solo para reanudarse con renovado vigor una vez que estaba fuera del alcance del oído. El peso del aislamiento la presionaba, haciendo que cada bocado de su sándwich supiera a cartón. Las investigaciones han demostrado que las conexiones sociales en el trabajo juegan un papel crucial en la satisfacción y la productividad de los empleados. Un estudio de Gallup descubrió que tener un mejor amigo en el trabajo puede generar un aumento del 7% en el compromiso y un aumento del 50% en la probabilidad de permanecer en una empresa. A largo plazo, Amelia sintió la ausencia de estas conexiones de manera aguda. Cada día socavando su sentido de pertenencia e identidad profesional. El costo emocional de este aislamiento repentino se estaba volviendo cada vez más difícil de soportar. Amelia se encontró cuestionando cada interacción, analizando cada breve intercambio en busca de significados ocultos o signos de rechazo. El constante estado de hipervigilancia la dejaba exhausta, afectando su concentración y desempeño en el trabajo. Mientras picoteaba su almuerzo, la mente de Amelia vagó hacia la reunión de equipo de la que la habían excluido ese mismo día. Solo se enteró cuando escuchó a dos colegas discutir los resultados en el pasillo. La comprensión de que la estaban dejando deliberadamente fuera de discusiones importantes envió una nueva ola de dolor y enojo a través de ella. Decidida a romper el muro del silencio, Amelia reunió su coraje y se acercó a Lisa, una colega a la que alguna vez había considerado una amiga cercana. Del trabajo. Hola Lisa, dijo Amelia forzando una sonrisa. Me preguntaba si te gustaría tomar un café en algún momento de esta semana. Parece que no nos hemos puesto al día en años. La respuesta de Lisa fue cortés, pero distante. Sus ojos se movían por la habitación como si buscaran un escape o un gracias Amelia, pero estoy bastante inundada esta semana. Tal vez otra vez. Sin esperar una respuesta, Lisa se apresuró a irse, dejando a Amelia sola. El aguijón del rechazo ardía en su pecho cuando Amelia regresó a su mesa solitaria. El peso de su situación cayó sobre ella. El lugar de trabajo que alguna vez había sido una fuente de orgullo y satisfacción, ahora se sentía como un ambiente hostil. Cada día una batalla contra la invisibilidad y la irrelevancia. Se encontró preguntándose si podría continuar en esta atmósfera de exclusión sutil, pero generalizada. El resto de la hora del almuerzo pasó lentamente, cada minuto sintiéndose como una eternidad. Mientras Amelia empacaba su comida apenas tocada, vio a Greg entrar a la sala de descanso. Sus ojos se encontraron con los de ella por un breve momento antes de mirar rápidamente hacia otro lado, uniéndose a un grupo de colegas riendo. El mensaje era claro: Amelia ya no pertenecía a su círculo. Mientras Amelia lidiaba con el hombro frío de su colega, una amenaza aún más insidiosa se estaba gestando. Qué comentario aparentemente inocente provocaría una reacción en cadena, exponiendo el verdadero alcance del prejuicio acechando debajo de la superficie de su lugar de trabajo. Una vez acogedor, Amelia se sentó en su escritorio mirando fijamente la pantalla de su computadora. Los eventos de las últimas semanas habían pasado factura, dejándola sintiéndose agotada y derrotada. Miró la foto enmarcada de su hijo Jack, su sonrisa desdentada, un recordatorio agridulce de por qué se esforzaba tanto cada día. Su teléfono vibró con un recordatorio: extraer leche, 2 de la tarde. Amelia suspiró al darse cuenta de que tendría que reprogramar una llamada con un cliente para hacer tiempo para esta tarea esencial. Mientras buscaba su teléfono, escuchó a dos colegas hombres charlando cerca. ¿Viste la mancha en la camisa de Greg antes?
Uno de ellos se rió disimuladamente, parece que se acercó demasiado a la nueva mamá durante su reunión. El otro intervino con su voz goteando desde en sí. Esos tipos con fugas son una verdadera responsabilidad en la oficina. Su risa se sintió como un golpe físico para Amelia, se sentó congelada, sus mejillas ardían con una mezcla de vergüenza y enojo. La broma burda sobre las nuevas madres con fugas tocó de cerca, recordándole la lucha constante por mantener su profesionalismo mientras satisface las necesidades biológicas de su cuerpo. La investigación ha demostrado que los comentarios discriminatorios en el lugar de trabajo son inquietantemente comunes. Un estudio de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo encontró que el 60% de las mujeres han experimentado acoso en el lugar de trabajo y las nuevas madres son particularmente vulnerables. Mientras Amelia luchaba con su decisión de actuar, recuerdos de su premadre presentando ideas audaces en reuniones de alto riesgo y asesorando a colegas junior. ¿A dónde se había ido esa versión intrépida de sí misma? El sonido de unos pasos que se acercaban hicieron que Amelia volviera al presente. Levantó la vista y vio a Lisa, su compañera de trabajo, que alguna vez fue amigable, caminando junto a su escritorio. Sus ojos se cruzaron brevemente antes de que Lisa apartara rápidamente la mirada. Un destello de culpa cruzó su rostro en ese momento. Amelia tomó su decisión con manos temblorosas. Abrió su correo electrónico y comenzó a redactar un mensaje para recursos humanos. Detalló el incidente con cuidado de ceñirse a los hechos sin adornos emocionales. Mientras su dedo se cernía sobre el botón Send, la duda se apoderaba de ella. ¿Esto empeoraría las cosas? Amelia cerró los ojos, respiró profundamente y pensó en Jack. Estaba luchando no solo por ella misma, sino por todos los padres trabajadores que merecían respeto y apoyo. Con una determinación renovada, hizo clic en enviar. Una mezcla de alivio y ansiedad la invadió cuando el correo electrónico desapareció en el éter digital. Había dado el primer paso para recuperar su voz y su lugar en la empresa. Poco sabía ella que este acto de valentía pondría en marcha una serie de eventos que desafiarían todo lo que creía saber sobre su lugar de trabajo y sobre sí misma. Se suponía que el correo electrónico a recursos humanos sería el salvavidas de Amelia. En cambio, se convirtió en el catalizador de una reunión que la dejaría cuestionándolo todo. ¿Cómo podía una súplica de apoyo transformarse en una emboscada que amenazaba con descarrilar su carrera? Amelia se enderezó la chaqueta mientras se acercaba a la oficina de recursos humanos. Su corazón se aceleraba. Abrió la puerta para encontrar los rostros severos de Janice, la directora de recursos humanos, y Greg, su gerente. La atmósfera estaba cargada de tensión. Por favor, siéntese, Amelia. Janice dijo su tono profesional. Los hemos convocado aquí hoy para discutir algunas preocupaciones sobre su comportamiento reciente. Janice deslizó la carpeta sobre el escritorio. Tenemos informes de varios casos de conducta poco profesional. Ella comenzó. Ha habido quejas sobre sus frecuentes ausencias de su escritorio, incumplimiento de plazos y uso inapropiado de las instalaciones de la empresa. Greg se inclinó hacia adelante. También estamos al tanto de un incidente en el que se le encontró usando una sala de conferencias para asuntos personales. Dijo que su tono goteaba desde en. Amelia sintió que le ardían las mejillas. El incidente al que se refirió Greg fue cuando la sorprendió extrayendo leche, un momento que la dejó sintiéndose vulnerable y expuesta. Ahora se estaba usando en su contra. La investigación ha demostrado que tales tácticas son comunes en los casos de discriminación en el lugar de trabajo. Un estudio del Centro Nacional de Derecho de la Mujer encontró que los empleadores a menudo usan críticas basadas en el desempeño para enmascarar acciones discriminatorias contra las nuevas madres. He estado cumpliendo con todos mis plazos. Amelia se las arregló para decir que el incidente de la sala de conferencias fue un descanso necesario para extraer leche para mi bebé. Es mi derecho legal tener adaptaciones para esto. La expresión de Janice permaneció impasible. No estamos cuestionando sus derechos, Amelia. Nos preocupa el impacto en la productividad y la moral del equipo. Varios de sus colegas han expresado su incomodidad con su situación a medida que la reunión continuaba. Amelia se encontró a la defensiva, luchando por contrarrestar cada acusación con hechos sobre su desempeño laboral y sus derechos legales, pero con cada intento se encontró con escepticismo y respuestas despectivas. Para cuando concluyó la reunión, Amelia se sintió agotada mientras recogía sus cosas para irse. Janice dio un golpe final. Colocaremos una nota sobre esta discusión en su archivo, dijo su tono sin dejar lugar a discusión. Esperamos ver una mejora inmediata en su desempeño y profesionalismo. De lo contrario, es posible que debamos considerar acciones más serias. Con esas palabras siniestras resonando en sus oídos, Amelia se enfrentó a una decisión crucial. ¿Podría una llamada telefónica a un extraño ser la clave para salvar su carrera o solo empeoraría las cosas? Amelia se sentó en su auto con las manos agarrando el volante, su mente dando vueltas por la emboscada que acababa de soportar. El estacionamiento estaba casi vacío. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el asfalto. Tomó su teléfono y luego dudó el número de un abogado laboral que había estado en sus contactos durante días.
agregó en un momento de desesperación, pero nunca marcó su dedo, se cernió sobre el botón de llamada temblando levemente. ¿Y si esto empeoraba todo? ¿Y si la despedían por buscar ayuda legal? Amelia cerró los ojos recordando el tono despectivo en la voz de Janice, el desprecio apenas velado en los ojos de Greg, pensó en su hijo Jack, y el futuro que quería construir para él. Con una respiración profunda presionó el botón, el teléfono sonó una vez, dos veces, tres veces, el corazón de Amelia se aceleró con cada timbre. Justo cuando estaba a punto de colgar, una voz respondió: Oficinas Legales de Martínez and Associates, ¿cómo puedo dirigir su llamada? La voz de Amelia tembló mientras explicaba su situación a la recepcionista. Escuché pacientemente, y luego la transfirió a una abogada llamada Sara Martínez. Mientras Amelia contaba los detalles de su trato en el trabajo, la voz de Sara se volvió cada vez más preocupada. Sara dijo que su tono era firme pero compasivo. Lo que está haciendo su empresa es ilegal, sus derechos están protegidos por la ley federal. Amelia sintió una ola de alivio que la invadió, seguida rápidamente de ira. ¿Por qué? Recursos Humanos no le había informado de estos derechos. Sara continuó describiendo las protecciones específicas a las que Amelia tenía derecho según la ley, pero ¿qué pasa con los problemas de desempeño que plantearon? Amelia preguntó con voz baja. La respuesta de Sara fue inmediata y tranquilizadora: no es raro que los empleadores usen quejas de desempeño como una cortina de humo para la discriminación. El momento de estas quejas es altamente sospechoso. Amelia sintió una oleada de esperanza. Tal vez no estaba loca, tal vez no era una mala empleada, tal vez solo era una madre tratando de hacer lo correcto por su hijo en su carrera, enfrentando discriminación a cada paso. Sara describió los próximos pasos, documentando cada incidente, recopilando evidencia de su desempeño laboral antes y después de la licencia de maternidad, y recopilando declaraciones de colegas que la apoyan. Las demandas por discriminación en el lugar de trabajo pueden ser desafiantes, Sara admitió, pero cuando tenemos evidencia sólida, las tasas de éxito son alentadoras. Muchas empresas prefieren llegar a un acuerdo en lugar de enfrentarse a un juicio público. A medida que la llamada llegaba a su fin, Amelia sintió un renovado sentido de propósito. Ya no solo luchaba por sí misma, luchaba por todas las madres trabajadoras que alguna vez se habían sentido menos por criar a sus hijos. Gracias, Sara. Amelia dijo con voz firme por primera vez en semanas: quiero seguir adelante con esto. ¿Cuál es nuestro próximo paso con la guía de Sara? Amelia se embarcó en un meticuloso viaje a través de su historial laboral, pero mientras examinaba innumerables documentos, surgió una pregunta escalofriante: ¿cómo se prueba la discriminación cuando está oculta a simple vista? Amelia se sentó a la mesa de su comedor rodeada de pilas de papeles y su computadora portátil. El suave brillo de la pantalla iluminó su rostro decidido mientras se desplazaba por años de correos electrónicos, evaluaciones de desempeño y notas de reuniones. Se había tomado un día libre en el trabajo para decirle a Greg que tenía una cita con el médico. No era del todo mentira. Este proceso se sintió como una cirugía que cortaba capas de comunicación corporativa para exponer la verdad subyacente. Mientras revisaba sus evaluaciones de desempeño, surgió un marcado contraste entre sus evaluaciones previas y posteriores a la licencia de maternidad. Los brillantes elogios por sus ideas innovadoras y sus habilidades de liderazgo habían sido reemplazados por palabras como distraída e inconsistente, con vagas referencias a problemas de compromiso y prioridades cambiantes. El corazón de Amelia se aceleró mientras documentaba cada instancia, creando una línea de tiempo que resaltaba estos cambios. Recordó el consejo de Sara: busque los cambios sutiles. La discriminación no siempre es flagrante, a menudo está en los pequeños detalles. El cambio de lenguaje, el cambio de responsabilidades. Mientras trabajaba, Amelia se acercó a algunos colegas de confianza para preguntarles si estarían dispuestos a proporcionar declaraciones sobre sus observaciones. Las respuestas fueron variadas. Algunos estuvieron de acuerdo y expresaron fácilmente su propia incomodidad con la forma en que la habían tratado. Otros dudaban por temor a las repercusiones. Un colega, Tom, respondió: quiero ayudar, pero no puedo arriesgar mi trabajo. Lo siento, Amelia. El aislamiento que sintió en ese momento era palpable. Amelia respiró profundamente, recordándose a sí misma lo que estaba en juego. No se trataba solo de su trabajo, se trataba de sentar un precedente sobre cómo hacer que el lugar de trabajo sea justo para todos los padres. Creó un registro detallado de cada vez que la habían interrumpido mientras extraía leche, cada comentario sarcástico que escuchó, cada instancia en la que la habían hecho sentirse incómoda por simplemente cuidar a su hijo mientras mantenía su carrera. A medida que avanzaba el día, los ojos de Amelia comenzaron a nublarse de mirar la pantalla. Estaba a punto de darse por vencida cuando un hilo de correo electrónico, en particular, le llamó la atención. Era una conversación entre Greg y Janice de
Recursos Humanos fechada justo después de su regreso de la licencia por maternidad, el asunto decía sobre la situación de Amelia con manos temblorosas. Amelia abrió el correo electrónico mientras lo leía, se le cortó la respiración en la garganta. Greg había escrito: tenemos que discutir cómo manejar el problema de Amelia, sus descansos constantes están perturbando al equipo y me preocupa su nivel de compromiso. ¿Hay alguna manera de abordar esto sin exponernos a problemas legales? La respuesta de Janice fue igualmente condenatoria. Entiendo tus preocupaciones, Greg, tendremos que ser cuidadosos en cómo abordamos esto. Comencemos a documentar cualquier problema de desempeño, sin importar cuán pequeño. Podamos construir un caso de productividad reducida que no esté directamente relacionado con su nueva condición de madre. Amelia se sentó, una mezcla de ira y reivindicación inundándola. Aquí estaba en blanco y negro, evidencia de un esfuerzo de preocupación por expulsarla disfrazado de preocupaciones de desempeño. Rápidamente reenvió el hilo de correo electrónico a su cuenta personal, y a Sara sus manos temblaban con una mezcla de rabia y alivio. El hilo de correo electrónico era solo el comienzo. Ahora Amelia enfrentaba su mayor prueba hasta ahora, confrontando a las mismas personas que habían conspirado contra ella. ¿Cómo te enfrentas a aquellos que tienen tu carrera en sus manos? Para Amelia, la respuesta estaba en una reunión de alto riesgo que determinaría no solo su futuro, sino potencialmente el de las madres trabajadoras en todas partes. Amelia entró a la sala de conferencias con su carpeta de evidencia en la mano. Greg, Janice y un hombre con un traje elegante, probablemente el abogado de la empresa, ya estaba sentado. La sala quedó en silencio mientras ella tomaba su lugar frente a ellos. Greg se aclaró la garganta, su voz estaba cargada de una leve preocupación. Amelia, hemos convocado esta reunión para discutir sus recientes problemas de desempeño. Esperamos que podamos llegar a una resolución amistosa. El abogado de la empresa se inclinó hacia adelante. Entendemos que ha estado en contacto con un abogado. Quiero recordarle que las acciones legales podrían ser perjudiciales para sus futuras perspectivas profesionales. Amelia abrió su carpeta. Antes de que discutamos cualquier problema de desempeño, me gustaría abordar la discriminación que he enfrentado desde que regresé de la licencia por maternidad. Ella metódicamente expuso su evidencia, comenzando con el marcado contraste en sus evaluaciones de desempeño antes y después de su licencia. Detalló la sesión de extracción interrumpida, comentarios sarcásticos y exclusión de reuniones importantes. Con cada punto, las expresiones de Greg y Janice vacilaron. Luego jugó su carta de triunfo. También tengo evidencia de un esfuerzo concertado para expulsarme de la empresa disfrazado de preocupaciones de desempeño. Deslizó copias del hilo de correo electrónico condenatorio sobre la mesa. Greg y Janice palidecieron sus ojos, yendo de un correo electrónico a otro. El abogado de la empresa intentó recuperar el control. Estos correos electrónicos están fuera de contexto. Tenemos preocupaciones genuinas sobre su compromiso con su rol. Amelia respondió con un registro detallado de sus horas de trabajo, finalizaciones de proyectos y comentarios de clientes, todo mostrando su excelencia continua a pesar de los obstáculos. A medida que avanzaba la reunión, los intentos iniciales de intimidarla dieron paso a una postura defensiva. Amelia presionó su ventaja, afirmando sus derechos bajo la ley. El tiempo de descanso para madres lactantes. La ley requiere que usted proporcione un tiempo de descanso razonable en un espacio privado para que las madres lactantes extraigan leche. Sus acciones han violado claramente estas protecciones. El abogado de la empresa intentó intervenir, pero Amelia se mantuvo firme. No estoy aquí para amenazar con una acción legal, dijo. Estoy aquí para hacer valer mis derechos y asegurar que ninguna otra madre en esta empresa se enfrente a la discriminación que he soportado. Cuando concluyó la reunión, ninguna de las partes estaba dispuesta a dar marcha atrás por completo. El abogado de la empresa sugirió que se tomaran un tiempo para revisar la información de Amelia. Greg y Janice permanecieron con los labios apretados, su confianza anterior destrozada por el peso de la evidencia en su contra. El polvo se asentó después de la tensa reunión, pero la lucha de Amelia estaba lejos de terminar. Poco sabía ella que estaban surgiendo aliados de rincones inesperados de la oficina que daría un paso adelante, y cómo cambiaría el equilibrio de poder. Amelia miró la foto enmarcada de Jack en su escritorio, su sonrisa desdentada un recordatorio de por qué no podía rendirse. La oficina a su alrededor parecía más tranquila de lo habitual, el aire denso con una tensión tácita. Los colegas apartaron la mirada al pasar el chisme. Mill, sin duda, estaba trabajando horas extras. Cuando se volvió hacia su computadora, una notificación apareció en su pantalla. Era un correo electrónico de Sara en contabilidad. El dedo de Amelia se cernió sobre el mouse dudando. Se había vuelto cautelosa. Comunicación de oficina, cada mensaje un campo mental potencial. Tomando una respiración profunda, hizo clic para abrir. Amelia, escuché sobre lo que pasó. Quiero que sepas que no estás sola. Nos vemos para tomar un café después del trabajo. Amelia parpadeó leyendo el mensaje 2 veces. Sara siempre había sido amigable, pero nunca habían sido cercanas. Mientras reflexionaba sobre su respuesta, llegaron más mensajes de varios colegas, cada uno ofreciendo apoyo o información. Una chispa de esperanza parpadeó en el pecho de Amelia. Se había sentido aislada, pero tal vez otros entendieron su lucha. Después del trabajo, Amelia se encontró en un rincón tranquilo de un café cercano. Sara, sentada a hacer roast de ella. He querido hablar durante
Semana Sara confesó sus manos envueltas firmemente alrededor de su taza cuando regresé de la licencia de maternidad. El año pasado me hicieron lo mismo de repente mi trabajo no era lo suficientemente bueno, seguían programando reuniones importantes durante mis descansos de extracción. Amelia escuchó una mezcla de ira y alivio, la invadió la historia de Sara, reflejó la suya de muchas maneras. Mientras hablaban, Amelia se dio cuenta del poder de las experiencias compartidas, cada historia, cada asentimiento de comprensión fortaleció su determinación. Durante los siguientes días, Amelia se reunió con otros colegas que se habían comunicado con Mark. Ella compartió capturas de pantalla de comunicaciones internas que mostraban un patrón de discriminación contra los padres que trabajan. Emma, una asociada junior en marketing, contó entre lágrimas cómo la habían pasado por alto para un ascenso después de anunciar su embarazo. La investigación ha demostrado que la acción colectiva puede ser una fuerza poderosa en las disputas en el lugar de trabajo. Un estudio del National Women's Law Center descubrió que cuando los empleados se unen para abordar la discriminación, es más probable que vean cambios positivos en las políticas y la cultura de la empresa. Amelia sintió que este poder crecía con cada conversación. Cada historia compartida. A medida que se corrían las palabras sobre la posición de Amelia, más colegas se presentaron. Algunos compartieron sus propias experiencias, mientras que otros se ofrecieron a ser testigos si el caso llegaba a los tribunales. El aislamiento que había pesado tanto sobre Amelia comenzó a desaparecer, reemplazado por un sentido de comunidad y propósito compartido. Una tarde, Amelia recibió un mensaje de Tom, el colega que inicialmente se había negado a ayudar. «Lo siento, no te defendí antes», escribió. «Tenía miedo, pero verte luchar me ha dado coraje. Cuente conmigo si necesita apoyo». El apoyo de los colegas abucheó el espíritu de Amelia, pero la verdadera batalla recién comenzaba. La respuesta de la empresa pondría a prueba no solo su determinación, sino también la lealtad de quienes la apoyaron. ¿Cómo podría resistir la tormenta de acusaciones y difamaciones que estaba a punto de caer? El teléfono de Amelia vibró con una notificación, su corazón se aceleró cuando abrió el correo electrónico de toda la empresa, sus ojos escanearon las palabras cuidadosamente elaboradas. La línea de asunto decía declaración oficial sobre acusaciones recientes. Mientras leía, su mandíbula apretada, la ira aumentando como una marea dentro de ella, la declaración la pintó como una empleada descontenta que retorcía su lucha por sus derechos en una historia de venganza personal y demandas irrazonables. La máquina de relaciones públicas de la empresa había entrado en acción, tejiendo una narrativa que ponía en duda la confianza y el compromiso de Amelia. Hablaron de su desempeño en declive y sus frecuentes ausencias, omitiendo convenientemente cualquier mención de su historial estelar antes de la licencia por maternidad o las protecciones legales para las madres lactantes. La declaración elogió a las empresas, el compromiso de larga data con la diversidad y la inclusión, una afirmación que sonó hueca a la luz de las experiencias de Amelia. Cuando se difundió la noticia de la declaración, Amelia sintió el peso de las miradas sobre sus colegas que la habían apoyado hace solo unos días. Ahora evitaban su mirada, susurrando detrás de manos señaladas. El aislamiento que ella había luchado tanto para superarlo comenzó a reaparecer, amenazando con sofocar su resolución. El costo emocional fue inmenso. Amelia se encontró cuestionando cada interacción, preguntándose en quién podía confiar. Se quedaba despierta por la noche repitiendo conversaciones en su cabeza, buscando significados ocultos o amenazas veladas. El estrés comenzó a manifestarse físicamente: dolores de cabeza, un nudo constante en el estómago, círculos oscuros debajo de los ojos que ninguna cantidad de corrector podía ocultar. Las investigaciones han demostrado que las empresas a menudo emplean tácticas similares en casos de discriminación de alto perfil. Un estudio por la Asociación Americana de Abogados encontró que el 76% de las empresas que enfrentan demandas por discriminación intentan desacreditar al demandante a través de declaraciones públicas y comunicaciones internas. Estas tácticas pueden incluir cuestionar la competencia de los empleados, sugiriendo motivos ulteriores y enfatizando el daño potencial a las perspectivas profesionales futuras del demandante. A pesar de la embestida, Amelia se aferró a la verdad de sus experiencias y al apoyo de quienes se habían presentado. Se reunió con Sara y Mark en secreto, lejos de las miradas indiscretas de la oficina. La ayudaron a redactar respuestas a las afirmaciones de la empresa, recopilación de evidencia para contrarrestar cada acusación. Tom, fiel a su palabra, proporcionó una declaración escrita corroborando el relato de Amelia sobre el ambiente de trabajo hostil. A medida que pasaban los días, la resolución de Amelia fue puesta a prueba una y otra vez. Documentó meticulosamente cada interacción, construyendo un caso sólido para contrarrestar las afirmaciones de la empresa. Cada día se sentía como una batalla, dejando a Amelia exhausta, pero más decidida que nunca. Una noche, mientras Amelia estaba sentada en la mesa de su cocina rodeada de documentos legales y notas, llegó a un punto de inflexión. Los intentos de la empresa de silenciarla para barrer sus experiencias debajo de la alfombra solo sirvieron para resaltar la importancia de su lucha. Se dio cuenta de que al hacer pública su historia podría arrojar luz sobre las luchas que enfrentan innumerables madres trabajadoras. La mesa de la cocina de Amelia, la epifanía, fue solo el comienzo. Poco sabía ella que sus
Próximos pasos no solo desafiarían a su empresa, sino que también obligarían a Estados Unidos a enfrentar una verdad incómoda sobre las madres trabajadoras, que se necesitaría para convertir su lucha personal en un catalizador para el cambio. La respuesta llegó en forma de una llamada telefónica de un reportero de noticias local. La noticia de la lucha de Amelia se había filtrado y de repente su batalla privada estaba a punto de hacerse pública. Mientras estaba en su sala de estar con el teléfono presionado contra su oído, Amelia sintió una ola de ansiedad invadirla. Siempre había sido una persona reservada, contenta de trabajar duro y dejar que sus resultados hablaran por sí mismos. Ahora se le estaba pidiendo que se convirtiera en él. Centro de atención para convertirse en el rostro de un movimiento del que ni siquiera se había dado cuenta de que era parte. Su mano tembló cuando colgó el teléfono. La idea de cámaras, micrófonos y preguntas inquisitivas le revolvió el estómago, pero cuando sus ojos se posaron en una foto de Jack que se robó a sí misma, esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de todas las madres trabajadoras que alguna vez habían estado. La hicieron sentir menos por simplemente tratar de cuidar a su hijo. A la mañana siguiente, Amelia se encontró en un pequeño estudio de televisión. La luz dura la hacía sentir expuesta y vulnerable mientras la maquilladora le aplicaba polvos en la cara. Ensayó el punto clave que Sara y su abogado la habían ayudado a preparar. La luz roja de la cámara se encendió y de repente estaba en vivo cuando Amelia comenzó a hablar. Su nerviosismo inicial se desvaneció. Contó los cambios sutiles de actitud, la exclusión de las reuniones, la lucha por encontrar tiempo y espacio para bombear con cada palabra. Se sintió más fuerte, más segura de la rectitud de su causa. La respuesta fue inmediata y abrumadora. La historia de Amelia ganó fuerza rápidamente y la llevó a apariciones en programas matutinos nacionales y entrevistas con los principales periódicos. Con cada aparición, se volvió más segura y más articulada en su defensa. El impacto de la atención de los medios en los casos de discriminación puede ser significativo. Un estudio de la Asociación Estadounidense de Abogados encontró que los casos que reciben cobertura de los medios tienen un 63% más de probabilidades de resultar en cambios de política dentro de la empresa acusada. El escrutinio público a menudo obliga a las empresas a abordar problemas que de otra manera podrían barrer debajo de la alfombra. Para la empresa de Amelia, la mayor atención fue claramente incómoda. Su declaración cuidadosamente elaborada comenzó a desmoronarse bajo el peso de la opinión pública. Los empleados pasados y presentes se presentaron con sus propias historias que pintaban un retrato de un problema sistémico que iba mucho más allá de la experiencia de una mujer. A medida que el apoyo público a Amelia crecía, la postura de la compañía comenzó a cambiar. Lo que había comenzado como una negación rotunda evolucionó a un tono más conciliador. Anunciaron la formación de un grupo de trabajo para revisar sus políticas con respecto a los padres que trabajan, aunque no admitieron ninguna irregularidad. El caso de Amelia, el anuncio del grupo de trabajo fue una cortina de humo a puertas cerradas. La empresa estaba luchando, deslizaron una oferta de acuerdo sobre la mesa para Amelia con la esperanza de hacer desaparecer el problema, pero mientras leía los términos, una pregunta ardía en su mente: ¿a qué costo llega la justicia? Amelia estaba sentada en la oficina de su abogado, el grueso documento ante ella parecía latir con potencial. Sara, su abogada, se inclinó hacia adelante. Su expresión era una mezcla de triunfo y cautela mientras los ojos de Amelia escaneaban los términos. Un nudo se formó en su estómago. El extenso acuerdo de confidencialidad la silenciaría efectivamente sobre el tema de la discriminación en el lugar de trabajo contra las madres. La voz de Sara atravesó sus pensamientos. Acuerdos como este son comunes en los casos de discriminación. Muchas empresas prefieren evitar la publicidad y la imprevisibilidad de un juicio. Deslizó una carpeta sobre el escritorio llena de estadísticas y estudios de casos. La mente de Amelia se arremolinaba con consideraciones conflictivas. El acuerdo ofrecía un alivio inmediato, una oportunidad de seguir adelante sin el estrés y la incertidumbre de una batalla legal prolongada. Podía concentrarse en su carrera y estar presente para Jack, pero aceptar significaba renunciar a la oportunidad de sentar un precedente legal para forzar un cambio real en las políticas de la empresa. Mientras luchaba con la decisión, Amelia pensó en las mujeres que se habían acercado a ella compartiendo sus propias historias de lucha y discriminación. Sus voces resonaron en su mente, un coro de dolor y frustración compartidos. Conformarse sería decepcionarlos o podría encontrar otras formas de continuar su defensa. El peso de la decisión la presionaba. Amelia cerró los ojos, tratando de visualizar los resultados potenciales. Un juicio exitoso podría obligar a la empresa a implementar cambios reales, creando un entorno más solidario para los padres que trabajan, pero también podría prolongarse durante años, agotándola emocional y financieramente sin garantía de victoria. Sara observó a su cliente con atención, entendiendo la gravedad del momento. Tómate tu tiempo, Amelia, esta no es una decisión que se deba tomar a
La ligera hizo una pausa y luego agregó: lo que elijas, debes saber que ya has tenido un impacto significativo. Tu historia ha provocado una conversación nacional. Amelia asintió con la cabeza, su determinación se fortaleció. Pensó en el grupo de trabajo que la empresa había anunciado, un pequeño paso, pero un paso al fin y al cabo. Tal vez las ondas de cambio ya se estaban extendiendo independientemente de su caso individual. Respiró profundamente, su decisión cristalizándose. La determinación de Amelia se endureció, pero la verdadera historia apenas estaba empezando. Hasta dónde se extenderían las repercusiones de su decisión, y qué aliados inesperados surgirían en la lucha por los derechos de las madres trabajadoras. Cuando el polvo se asentó en el caso de Amelia, se encontró en el centro de un torbellino de cambios. Su bandeja de entrada vibraba sin parar. Cada notificación era un testimonio del impacto de su postura contra la discriminación en el lugar de trabajo. Las empresas de todas las industrias anunciaban cambios de políticas que habrían parecido imposibles hace solo unos meses. Amelia leía cada anuncio con una mezcla de asombro y optimismo cauteloso. No podía evitar preguntarse si estos cambios realmente se mantendrían o si eran simplemente una respuesta temporal a la presión pública. Su escepticismo se vio atenuado por la avalancha de mensajes de madres trabajadoras de todo el país que compartían sus propias historias de mejores condiciones laborales. A medida que Amelia profundizaba en la investigación sobre casos de discriminación de alto perfil, descubrió un patrón. Un estudio de Harvard Business Review encontró que las empresas que enfrentan el escrutinio público por su trato a los padres que trabajan tenían un 42% más de probabilidades de implementar cambios de políticas significativos en un año. El efecto dominó se extendió más allá de las empresas individuales, que influyeron en industrias enteras para reevaluar sus prácticas. Amelia sabía que los cambios de política en el papel no siempre se traducían en mejoras en el mundo real. Pensó en el grupo de trabajo que su propia empresa había anunciado y se preguntó si conduciría a un cambio significativo o se convertiría en otra palabra de moda corporativa. El desafío ahora era asegurar que estas nuevas políticas fueran más que solo palabras. El teléfono de Emilia sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Sara, su abogada, que llamaba con noticias que no creerás. Sara dijo con su voz rebosante de emoción. Un grupo de senadores se puso en contacto con ella. Están redactando una nueva legislación para fortalecer las protecciones para los padres que trabajan y quieren su opinión. La comprensión golpeó a Amelia como una ola de títulos. Su lucha personal había provocado un movimiento que llegó a los niveles más altos del gobierno. Pensó en todas las mujeres que se habían acercado a ella compartiendo sus historias de discriminación y dificultades. Sus voces, una vez aisladas, ahora se estaban uniendo en un coro demasiado fuerte para ignorarlas. Cuando colgó el teléfono, la mente de Amelia se aceleró con posibilidades. ¿Hasta dónde se extenderían estos cambios? ¿Serían duraderos o se desvanecerían a medida que la atención pública se trasladara al siguiente tema candente? El desafío que tenía por delante era abrumador, pero por primera vez en meses, Amelia sintió una oleada de esperanza genuina. La batalla de Amelia había provocado un movimiento, pero su lucha personal estaba lejos de terminar. Mientras se encontraba en el umbral de un nuevo lugar de trabajo, una pregunta se cernía sobre ella: ¿podría realmente sanar las heridas de la discriminación o las cicatrices de su pasado definirían su futuro profesional? Amelia respiró profundamente, su mano descansaba sobre la manija pulida de la puerta de su nueva oficina en Horizon Marketing, a pesar del nuevo comienzo. Un nudo familiar de ansiedad se apretó. En su estómago cerró los ojos deseando que se fueran los recuerdos de miradas despectivas y susurros silenciosos que la habían perseguido durante sus últimos meses en su antiguo trabajo. Cuando entró, la mirada de Amelia se posó en una foto enmarcada de su hijo Jack, ya colocada en su nuevo escritorio. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios, un recordatorio de por qué había luchado tanto, pero con esa calidez vino una punzada de culpa. ¿Cuántas veces se había perdido los cuentos para dormir y los besos de buenas noches en su batalla por la igualdad en el lugar de trabajo? El sonido de pasos que se acercaban sacó a Amelia de su RY. Su nueva jefa, Karen, apareció en la puerta. Una sonrisa de bienvenida en su rostro. Todo se calmó. Karen preguntó con su tono genuino y cálido. Amelia asintió forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Las investigaciones han demostrado que las víctimas de discriminación en el lugar de trabajo a menudo sufren impactos psicológicos a largo plazo. Un estudio publicado en el Journal of Occupational Health Psychology encontró que los empleados que experimentan discriminación tenían desafíos prácticos de la implementación. Las batallas en la sala de juntas que Amelia alguna vez libró eran un juego de niños en comparación con el laberinto legislativo en el que ahora se encontraba navegando mientras presionaba por mayores protecciones legales. Una revelación sorprendente amenazó con descarrilar todo por lo que había trabajado. Amelia se sentó en su escritorio estudiando el último borrador de la Ley de Protección de los Padres que Trabajan. Sus ojos escanean la jerga legal en
Busca de lagunas que podrían explotarse. La legislación propuesta tenía como objetivo fortalecer las adaptaciones para las madres lactantes, extender la licencia parental y crear sanciones más estrictas para la discriminación en el lugar de trabajo. Fue la culminación de meses de colaboración con legisladores, activistas y compañeros padres que trabajan mientras tomaban notas en los márgenes. El teléfono de Amelia vibró con una alerta de noticias. Un poderoso grupo de lobby corporativo había lanzado una campaña contra la legislación que ella había ayudado a crear, llamándola asesina de empleos. Amelia entró en acción, organizó conferencias telefónicas con su red de defensores, redactó refutaciones punto por punto a las afirmaciones de los cabilderos y coordinó campañas específicas en las redes sociales. Sus días se convirtieron en un torbellino de reuniones estratégicas con legisladores, entrevistas con periodistas y consultas con expertos legales. A medida que se intensificaba el debate, Amelia se encontró en el centro de atención nacional. Testificó ante un comité del Senado presentando datos convincentes sobre los beneficios económicos de apoyar a los padres que trabajan. Compartió historias de innumerables personas que se habían acercado a ella detallando sus luchas con la discriminación en el lugar de trabajo. El impulso por la reforma enfrentó reveses y victorias. Algunos legisladores propusieron versiones diluidas del proyecto de ley, mientras que otros se convirtieron en defensores vocales de la causa. Amelia navegó por el complejo mundo de la negociación política, encontró aliados improbables y enfrentó una oposición inesperada durante todo el proceso. Amelia aprovechó la investigación para reforzar sus argumentos. Los estudios mostraron que las empresas con políticas sólidas de apoyo a los padres experimentaron tasas más altas de retención de empleados y aumentaron la productividad. Un informe de la Asociación Nacional para Mujeres y Familias demostró que los estados con fuertes políticas de licencia familiar vieron un crecimiento económico que superó a los que no tenían tales protecciones. A medida que se acercaba la votación final, Amelia coordinó los esfuerzos de cabildeo de último momento y abordó las preocupaciones de los legisladores vacilantes. La noche antes de la votación, se sentó en la oficina de su casa rodeada de pilas de informes y cartas de partidarios. Su mirada se posó en una foto de Jack, ahora un niño pequeño, renovando su determinación. A la mañana siguiente, Amelia estaba de pie en la galería de la Cámara del Senado mientras comenzaba el pase de lista. Cada voto enviaba una ola de esperanza a través de ella, mientras cada no se sentía como un revés. Cuando se anunció el recuento final, Amelia se dio cuenta de que sus esfuerzos habían valido la pena. La Ley de Protección de los Padres Trabajadores había pasado por un estrecho margen. La aprobación de la Ley de Protección de los Padres Trabajadores fue solo el comienzo. 15 años después, Amelia se encontró en un mundo donde los horarios flexibles y el cuidado infantil en el lugar de trabajo se habían vuelto algo común. Pero debajo de la superficie del progreso emergió un nuevo conjunto de desafíos que pondrían a prueba los límites de la igualdad en el lugar de trabajo. Amelia estaba de pie en la parte de atrás del auditorio mirando a su hijo Jack dirigirse con confianza a sus compañeros de clase en el evento del día de la carrera de la escuela mientras hablaba sobre sus aspiraciones de convertirse en ingeniero ambiental. Amelia no pudo evitar maravillarse de cuánto había cambiado desde sus propios días tumultuosos como madre primeriza en la fuerza laboral. La implementación de la Ley de Protección de los Padres Trabajadores había provocado una revolución en la cultura del lugar de trabajo. Muchas empresas ansiosas por atraer y retener a los mejores talentos habían adoptado políticas favorables a la familia que iban más allá de la letra de la ley. Los horarios de trabajo flexibles y las instalaciones de cuidado infantil en el lugar de trabajo se habían convertido en características estándar en muchas industrias. El propio lugar de trabajo de Amelia, Horizon Marketing, se había convertido en un modelo de políticas progresistas. La empresa había instalado un centro de cuidado infantil de última generación y alentó a los empleados a establecer sus propios horarios con horas centrales que garantizaban la colaboración en equipo al tiempo que permitían los compromisos familiares. Sin embargo, mientras Amelia escaneaba la sala llena de adolescentes que contemplaban su futuro, reconoció que los desafíos persistían. Mientras que la discriminación abierta contra los padres que trabajaban se había vuelto menos común, los sesgos sutiles aún persistían. Pensó en Sara, una colega que había regresado recientemente de la licencia de maternidad y luchaba por reafirmar su lugar en proyectos de alto perfil a pesar de su historial probado. La investigación realizada por el Pew Research Center mostró que si bien las actitudes hacia los padres que trabajaban habían mejorado significativamente, todavía había brechas en la percepción y la oportunidad. Una encuesta encontró que el 64% de los estadounidenses creía que tener padres que trabajaban era mejor para los niños que tener un padre que se quedaba en casa, en comparación con el 47% 2 décadas antes. Sin embargo, el mismo estudio reveló que el 40% de las madres trabajadoras sentían que las habían pasado por alto para una promoción o una asignación importante debido a sus responsabilidades familiares. Mientras Jack respondía preguntas de sus compañeros de clase, Amelia notó un cambio en los tipos de preguntas que se hacían.
Los estudiantes ahora preguntaban sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida, las políticas de licencia parental y las oportunidades de crecimiento profesional mientras se criaba una familia. Estaba claro que esta nueva generación tenía expectativas diferentes para sus futuros lugares de trabajo. Amelia reflexionó sobre el cambio generacional que estaba presenciando estos adolescentes. Habían crecido en un mundo donde las luchas de los padres trabajadores se discutían y abordaban abiertamente. Habían visto a sus propios padres navegar por las complejidades de equilibrar la carrera y la familia, y muchos parecían decididos a encontrar lugares de trabajo que apoyaran su bienestar integral. Cuando el evento llegó a su fin, Amelia sintió una oleada de esperanza por el futuro que su hijo y sus compañeros darían forma. Se dio cuenta de que si bien la batalla por la igualdad en el lugar de trabajo estaba lejos de haber terminado, pero la situación había cambiado significativamente. La próxima generación parecía preparada para exigir y crear lugares de trabajo que realmente valoraran las contribuciones de todos los empleados, independientemente de su estado civil. La esperanza de Amelia para el futuro se puso a prueba antes de lo esperado. Una semana después del día de la carrera de Jack, se topó con una sorprendente estadística: el 47% de las madres trabajadoras todavía informaron que enfrentaban discriminación en el lugar de trabajo. El número la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué se necesitaría para finalmente cerrar la brecha? Amelia se reclinó en su silla, sus ojos fijos en la pantalla brillante frente a ella. El artículo que detallaba los hallazgos de la encuesta reciente parecía burlarse del progreso que pensaba que habían logrado. Se desplazó por el informe absorbiendo las dolorosas verdades que revelaba. A pesar de las protecciones legales y los cambios culturales de las últimas 2 décadas, las madres trabajadoras seguían enfrentando una batalla cuesta arriba. El informe destacó problemas persistentes, sesgos sutiles en las decisiones de promoción, la penalización de la maternidad en las negociaciones salariales y la distribución desigual de las responsabilidades familiares. La mente de Amelia recordó sus propias luchas, el recuerdo todavía nítido a pesar de los años que habían pasado. Pensó en las innumerables mujeres que había contactado con ella a lo largo de los años, compartiendo historias que se hacían eco de sus propias experiencias. A medida que profundizaba en la investigación, Amelia descubrió desafíos emergentes únicos del lugar de trabajo moderno. El auge del trabajo remoto, al tiempo que ofrecía flexibilidad, había creado nuevas formas de discriminación. Algunas empresas estaban usando algoritmos sofisticados para rastrear la productividad, penalizando inadvertidamente a los empleados que tomaban descansos frecuentes para tareas de cuidado infantil. La cultura siempre conectada de la era digital estaba difuminando las líneas entre el trabajo y la vida hogareña, haciendo más difícil para los padres desconectarse realmente. El teléfono de Amelia vibró con un mensaje de Sara, su antigua colega y compañera defensora. ¿Viste las nuevas estadísticas?, escribió Sara. Se siente como si volviéramos a donde empezamos. Amelia escribió una respuesta rápida, sus dedos volando sobre las teclas. No del todo, ella respondió. Hemos progresado, pero aún hay trabajo por hacer. Hablemos de estrategia. Mientras configuraba una videollamada con Sara, la mente de Amelia estaba llena de posibilidades. El panorama había cambiado y su enfoque también necesitaba evolucionar. Necesitaban abordar los matices de la discriminación en el lugar de trabajo moderno, abordar cuestiones como el sesgo algorítmico y las presiones de la conectividad constante. El marco legal por el que habían luchado tanto, establecer la actualización necesaria para reflejar estas nuevas realidades. Amelia sacó un cuaderno anotando ideas mientras ella y Sara discutían sus próximos pasos. Hablaron sobre asociarse con empresas de tecnología para desarrollar sistemas de inteligencia artificial que pudieran identificar y mitigar el cuerpo en las decisiones de contratación y promoción. Exploraron la posibilidad de impulsar una legislación que requeriría que las empresas realicen auditorías periódicas de sus políticas favorables a la familia y su implementación en el mundo real. Cuando la llamada terminó, Amelia sintió que un fuego familiar se reavivaba dentro de ella. Los desafíos por delante eran abrumadores, pero había enfrentado probabilidades aparentemente insuperables antes de pensar en Jack y sus compañeros de clase del mundo que estaban heredando la lucha por la verdadera igualdad en el lugar de trabajo. Estaba lejos de terminar, pero Amelia estaba lista para asumir este próximo capítulo. Cuando se puso el sol en el viaje de Amelia, miró a su hijo Jack, ahora un joven con sueños propios. Su camino de madre primeriza con dificultades a defensora de la igualdad en el lugar de trabajo había encendido un movimiento que demostraba que una voz podía provocar un cambio duradero. Los horarios flexibles y el cuidado infantil en el lugar de trabajo se habían vuelto algo común en muchas industrias. Pero Amelia sabía que se avecinaban nuevos desafíos: el sesgo algorítmico y las presiones de la conectividad constante amenazaban el progreso que habían logrado. Mientras miraba a Jack, Amelia sintió un renovado sentido de propósito. La antorcha pasaría a una nueva generación que aprovecharía sus logros y continuaría la lucha por la verdadera igualdad en el lugar de trabajo. La batalla estaba lejos de terminar, pero se habían sentado las bases para el cambio.